Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta que es la primera sesión de nuestro curso de verano que se llama La historia del tiempo presente de México, reformas constitucionales, un curso de verano que tendrá lugar en este instituto del 11 de julio al 10 de agosto, con lo que continuamos con el programa académico y de difusión del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Quiero expresarles que nos da mucho gusto que nos acompañen. Como todos ustedes se habrán dado cuenta en las anteriores presentaciones que hemos tenido, los otros cursos, estamos en este año de 2017 conmemorando el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como todos ustedes recordarán, el 5 de febrero de 2013 se constituyó el comité conmemorativo para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de un acto solemne en donde los tres poderes de la Unión decidieron crear este comité y decidieron crear también una secretaría técnica encargada de coordinar los programas y las actividades de este comité de los tres poderes. Y en este decreto que emitió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se designó a nuestra directora general, la doctora Patricia Galeana, como la secretaria técnica de este comité. Este comité ha venido trabajando desde entonces hasta la fecha, impulsando y coordinando una gran cantidad de actividades, de eventos, de conferencias, de presentaciones de libros, de inauguraciones, de exposiciones, y también ha tenido a su cargo la coordinación de un vasto programa editorial. Nos complace mucho anunciar, como ustedes ya se habrán dado cuenta, que el INERM ha desarrollado una muy amplia labor de publicación de obras relacionadas con el centenario de nuestra Constitución. Sin lugar a duda, somos la institución que más libros ha publicado acerca de la Constitución. Hasta la fecha llevamos 117 publicaciones y estamos seguros de alcanzar, antes de que concluya esta administración, 200 títulos. Estos 200 títulos son algunos de los estudios más importantes que se han hecho, tanto clásicos como investigaciones nuevas relacionadas con la historia constitucional. Este programa editorial, que se engloba dentro de la colección Biblioteca Constitucional, está compuesta por varias series. Una primera que es de fuentes históricas, en donde hemos recopilado, hemos reimpreso algunas de las obras clásicas que se han hecho en las décadas anteriores acerca de nuestra Constitución, algunas de las fuentes primarias, los debates, las memorias, los libros escritos por algunos de los principales participantes en el Congreso Constituyente forman parte de esta colección. Hemos sacado también una serie de obras conmemorativas, una serie más sobre México y la Constitución de 1917, otra serie sobre grandes temas constitucionales, una más que desarrolla la manera en que fue discutida y aprobada la Constitución de cada una de las entidades de la República Mexicana, que se llama Revolución y Constitución en las entidades federativas. Hemos sacado otra colección titulada Cartas de Derechos Constitucionales, una más que se llama Nuestros Derechos, y hemos también publicado una amplia serie de biografías de los diputados constituyentes escritas especialmente para niños. Este vasto programa editorial lo hemos podido llevar a cabo gracias a una
colaboración, a una conjunción de esfuerzos con otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, estados de la Federación, el Poder Judicial y otras instituciones académicas como el CIDE. Y es por esto que hemos culminado este amplio proyecto con las obras que ya están publicadas y con las que están en proceso de elaboración y que muy pronto les iremos anunciando conforme vayan saliendo. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta primera sesión de este curso de verano, también una iniciativa de nuestra directora general, que desde que tomó a su cargo la dirección de este instituto, nos instruyó para que en estos meses que generalmente son de vacaciones, en donde los alumnos descansan, nuestra directora nos dijo que era justamente en estos meses, en estos días, en donde había que aprovechar que los alumnos que no pueden acompañarnos cuando tienen clase, por la carga académica, por sus responsabilidades, en estos 2 meses de verano es cuando tienen un poquito más de tiempo para poder asistir a este tipo de eventos, y lo hemos constatado con mucho éxito. Desde que comenzamos esta serie de cursos de verano, hemos contado con una amplia participación de todos ustedes. Vienen más estudiantes a estos cursos de verano que a los cursos regulares. Estamos continuando dentro de estos eventos académicos con este programa que comenzamos desde el año pasado. Como muchos de ustedes se han dado cuenta, gracias a que hemos contado con su presencia, desde el año pasado todos nuestros eventos académicos se han articulado alrededor de la conmemoración de nuestra Constitución, la que nos rige. El año pasado estuvimos haciendo un recorrido histórico por las constituciones de nuestra República, las que antecedieron a la de 1917, y en este año del centenario comenzamos con el Congreso Constituyente de Querétaro de 16-17, pero después del 5 de febrero hemos iniciado un recorrido amplio y pormenorizado por el siglo XX mexicano, por estos 100 años después de la promulgación de nuestra Constitución. En esta ocasión, el curso que comenzamos hoy es el curso en el que vamos a ver de manera muy resumida el contexto histórico por periodos en donde han tenido lugar las principales reformas constitucionales. El objetivo de este curso es que todos ustedes entiendan cuál fue el panorama, el contexto, la problemática nacional e internacional dentro de la cual se fueron dando las reformas a nuestra Constitución. Nos da muchísimo gusto que en esta sesión inaugural nos acompañe nuestro querido amigo el doctor Luis Barrón. Muchos de ustedes ya lo conocerán, hemos tenido la fortuna de que nos acompañe en ocasiones previas. El doctor Luis Barrón es uno de los más destacados investigadores mexicanos, experto en el constitucionalismo. En Venustiano Carranza es una de las principales autoridades sobre el primer jefe y el primer presidente constitucional de la Revolución, don Venustiano Carranza. Me voy a permitir leer una breve semblanza de Luis Barrón, quien es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y doctor en Historia de América Latina por esta misma institución. En la actualidad es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha sido profesor por el ITAM y la Universidad Iberoamericana. Ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son la historia política y social de México contemporáneo y la historia intelectual de América Latina.
Algunas de sus publicaciones son Historias de la Revolución, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2004, Carranza, el último reformista porfiriano, publicado por Tusquets en 2009. Ha escrito también el capítulo La Constitución, proyecto político surgido de la Revolución de 1910-17, en el libro que coordinó Enrique Florescano, que se llama La Política en México, publicado por Taurus en 2007. En esta ocasión, el doctor Luis Barrón nos hablará acerca de los gobiernos de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón. Bienvenido, Luis. Muchas gracias a ustedes. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa muy cálida presentación. De verdad les agradezco que estén aquí, que se tomen el tiempo para venir al instituto. Siempre es un honor para mí venir al instituto y compartir lo que hacemos los investigadores todos los días con ustedes. En realidad, lo que nosotros hacemos investigando, lo que encontramos en los archivos, lo que hacemos para que se publique todo eso, si no lo compartimos con ustedes, pues en realidad no tendría mucho sentido, ¿no?, lo que hacemos como investigadores y como docentes. Y me da mucho gusto venir aquí porque el INERM ya tiene una larguísima tradición de estos cursos, de compartir conocimiento con el público más general, con gente que esté interesada en la historia y que no necesariamente tiene la oportunidad de hacerlo de un modo formal, en una licenciatura, digamos, en una maestría, ¿no? Entonces, venir aquí siempre ha sido un orgullo, un honor, un orgullo que me inviten, un honor compartir con ustedes lo que hacemos. Antes de empezar a platicar sobre el tema central de lo que es esta charla, sí quisiera hacer un par de señalamientos anteriores. Cuando me invitaron a platicar sobre los gobiernos de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, tengo que confesar que en realidad sí me costó un poquito de trabajo aceptar, ¿no? Me costó un poco de trabajo porque en realidad, bueno, yo no soy experto en el obregonismo ni en el periodo presidencial de Álvaro Obregón, y desde mi punto de vista, en realidad el periodo que va más o menos de 1915, cuando terminan las batallas del Bajío, cuando es básicamente claro que la revolución en términos militares ya se había resuelto, hasta alrededor de 1931, 1929, 1930, 31, es un periodo en sí mismo. Y cuando menos en el CIDE enseñamos el curso de Historia de México, damos ese periodo completo, no lo separamos en las tres presidencias y mucho menos en la presidencia de Carranza y Obregón, las dos presidencias como si fueran una unidad que se puede separar de lo que viene después. Entonces, bueno, me sentí un poco como extraño, ¿no? Decir, bueno, no sé, nunca lo había hecho, no lo había pensado así y por eso me tomó un poquito de trabajo aceptar, ¿no?, venir a platicar con ustedes sobre eso. De hecho, por eso esta presentación que voy a compartir con ustedes, algunas láminas, no todas, pero hay algunas que me interesa que vean. Por eso está titulada así, con esa cronología, 1917-1929, porque consideramos que en este periodo es efectivamente el periodo en el que termina o desaparece el Estado liberal, ¿no? Bueno, ¿cuál Estado liberal dirán ustedes? Pues el Estado liberal del siglo XIX, el Estado liberal que se construye con el triunfo liberal después de la Constitución del 57, la Guerra de 3 años, las leyes de reforma. Se construye un Estado liberal que bueno, toma una forma muy importante en la República Restaurada y después que se consolida a lo largo de todo el porfiriato. Ese Estado va a desaparecer, pero solamente hasta el final de este periodo, ¿no? Más o menos estamos hablando de 1929, a veces decimos 1929, porque en 1929 hay un cambio muy importante en todo el mundo, no solamente es en México.
ese cambio se da en todo el mundo, aunque en realidad en México las consecuencias de ese cambio en la economía mundial y algunas cosas, algunos hechos muy específicos que se dan en 1931 hacen ahí que termine el periodo, ¿no? Pero en realidad por eso es que este es el título de esa presentación, y con esta pequeña introducción, digamos, vamos a tratar de hablar de la presidencia de Venustiano Carranza y la presidencia de Álvaro Obregón, para dejar que los colegas que vienen después de mí en este curso puedan seguir más o menos el proyecto de curso como está planeado, como lo planeó aquí el instituto. Lo primero que habría que hacer es entender muy bien el contexto en el que Venustiano Carranza toma posesión de la presidencia constitucional, ya como presidente constitucional el 1 de mayo de 1917. Es muy importante esto del contexto en el que él toma el poder, en el que él llega a la presidencia ya constitucional, porque la Revolución y el Congreso Constituyente tuvieron consecuencias muy importantes para lo que vendría en este primer periodo presidencial. Eso es por un lado. Por el otro lado, porque el contexto internacional es muy particular también en esos años. Todos saben que en esos años se está dando la Primera Guerra Mundial y eso tiene efectos muy importantes para México, tanto en términos económicos como en términos de la política interna de México. Entonces vamos primero con estos antecedentes, vamos a llegar al 1 de mayo y nos arrancamos con el periodo del presidente Carranza. En términos de la Revolución, quizá lo más importante que habría que entender es que la revolución después de 1913, cuando empieza la revolución constitucionalista, es cuando en realidad empieza la destrucción de la capacidad productiva del país. La afectación económica que deja la revolución es muy importante, tanto en términos de la destrucción de la infraestructura, es decir, todo lo que los grupos revolucionarios hicieron durante el periodo militar, que afectó los ferrocarriles, el telégrafo, por ejemplo, afectó las empresas mineras, ¿no? Toda la infraestructura de México, los puertos que tuvieron que funcionar en el esfuerzo militar, ¿no? Todo esto afectó la capacidad productiva del país, pero también la afectó en términos de cómo se volcó el país a producir para poder mantener a los ejércitos revolucionarios. Es decir, todos los grupos revolucionarios básicamente tenían que preocuparse por la subsistencia de un ejército que crecía y crecía y crecía cada vez más, ¿no? Estamos hablando de que en ese momento, en 1913, 1914, pues mover a un ejército como la División del Norte, ¿no? De 10,000, 15,000, 20,000 soldados que se van moviendo a lo largo de todo un territorio, pues mantenerlo es una empresa complicada y hay que producir para eso, ¿no? Al mismo tiempo que se saquean todas las propiedades, sobre todo en el norte del país, de ganado, de algodón, por ejemplo, para exportar eso y tener recursos para poder importar armamento. Entonces, la dislocación del aparato productivo del país durante la revolución es muy, muy importante. Una de las razones, por ejemplo, por las que Yucatán se mantiene completamente aislado de la revolución, en los años que van de 13, 14, 15, 16 incluso, es precisamente porque la producción de Nequén es lo que le va a dar recursos a los constitucionalistas, al ejército carrancista, para poder seguir importando armas, ¿no? Entonces ellos protegen ese aparato productivo, ¿no? Carranza está muy consciente de esto, de que la producción de Nequén es muy importante, y entonces interviene la península de Yucatán. Es esta idea de la revolución desde afuera, la revolución que ocupa Yucatán, no la revolución que se genera en Yucatán, sino la que viene de afuera, ocupa Yucatán y protege un aparato productivo, ¿no? Entonces Yucatán en ese sentido es muy peculiar en la revolución. La historia económica de Yucatán es muy peculiar por esa razón, ¿no? Sonora va a ser otro caso especial, porque Sonora desde el principio va a estar controlado básicamente por los grupos
constitucionalistas, y van a hacer lo mismo, van a proteger el aparato productivo para poder exportar y seguir importando armamento, ¿no? Entonces, estos son enclaves, por ejemplo, ¿no?, dentro de lo que pasa en la economía nacional, que van a funcionar diferente. Pero el resto del país sufre esta dislocación. En Morelos, por ejemplo, vienen todos los grupos que quieren reprimir a los zapatistas, primero los huertistas, bueno, en parte primero desde el gobierno de Madero en algún tiempo, después obviamente Huerta, y después Carranza va a hacer lo mismo, y van a ocupar Morelos, van a quemar campos, van a desaparecer la capacidad productiva del Estado, ¿no?, van a afectar la capacidad productiva de los ingenios, en esa región, en la región de Morelos, en la región norte de Guerrero, en Puebla, por ejemplo, en parte del Estado de México, se va a destruir toda esta capacidad productiva, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que es muy importante entender, que a lo largo de estos años, si ustedes ven cualquier gráfica del Producto Interno Bruto de México o del comercio exterior de México, van a ver que el comercio y la producción en México va a presentar una tendencia al alza que no se interrumpe sino hasta 1913, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el periodo de Madero lo podríamos considerar parte del porfiriato, ¿no?, de la historia económica del porfiriato y no de la revolución. Después de 1913 viene esta dislocación del aparato productivo y una afectación muy, muy importante a la economía nacional, que se va a recuperar solamente hasta los años 20, excepto en casos muy particulares. La producción del petróleo, por ejemplo, esa va a ser siempre ascendente, ¿no? La Primera Guerra Mundial va a empezar a hacer que crezca la demanda por petróleo, y también se van a proteger las propiedades petroleras y se va a proteger la exportación, pero son productos muy particulares los que tienen esto, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas primeras que hay que entender, que la economía nacional a partir de 1913 tiene una afectación muy importante, y que años como 1915, el final de 1915, 1916, 1917, van a ser años de un gran desabasto, años que se van a llamar del hambre, ¿no? Es decir, realmente va a haber hambre en el país, va a haber migración hacia el norte. La primera gran migración de mexicanos hacia Estados Unidos va a ser con la Revolución Mexicana, de muchas familias del campo que empiezan a migrar a Estados Unidos, no solamente para evitar la violencia entre los grupos revolucionarios, la leva y todo lo que la revolución implicó en términos militares, sino también buscando oportunidades en Estados Unidos. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa que es muy importante entender es el contexto de la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, hay un libro que yo les recomiendo que vean en algún momento, que lean con cuidado, no solo porque lo van a disfrutar muchísimo, es un libro muy interesante, sino porque les va a dejar muy claro qué es lo que pasa y por qué es tan importante México en la Primera Guerra Mundial, que es el libro de Friedrich Katz. La Guerra Secreta se llama el libro. Básicamente, la hipótesis de Katz en ese libro es que México es una parte muy importante del escenario internacional en la Primera Guerra Mundial. Hasta antes de ese libro teníamos la impresión de que la guerra, las potencias extranjeras, ¿no?, venían a México y utilizaban a México como si fuera una pieza en el ajedrez internacional, ¿no?, como si México fuera pasivo. Y lo que demuestra Katz en ese libro es que no, que México juega un papel muy importante porque se sabe en una condición estratégica muy importante. ¿Y cuál es esa condición? Pues básicamente su frontera con Estados Unidos. Alemania está muy interesada como potencia en que Estados Unidos esté distraído con México y está intrigando constantemente, haciendo espionaje, haciendo propuestas, moviendo gente en el Caribe para espiar en México, para espiar las propiedades petroleras, por ejemplo, y en la medida de lo posible provocar una guerra entre México y Estados Unidos, de modo que Estados Unidos no pudiera ir al conflicto europeo. Entonces, la Primera Guerra Mundial es muy importante porque los grupos revolucionarios saben esto. Los grupos revolucionarios, todos los grupos revolucionarios saben de esto. Entonces, es poco sabido, por ejemplo, que los zapatistas tenían espías en Cuba, ¿no? Genaro Amezcua, un personaje muy interesante, un general, la verdad, muy ilustrado, un tipo bien articulado, inteligente, es enviado por Zapata a Cuba,
¿no? A ver qué está pasando en Cuba y a espiar a los otros grupos revolucionarios y a tratar de hacer ligas a través de Cuba con potencias extranjeras, ¿no? Por supuesto que el constitucionalismo, Carranza, que era el que tenía una visión, digamos, más internacional por su experiencia política, también tenía espías en Cuba, también tenía espías en Centroamérica y se movían los grupos revolucionarios en ese escenario internacional, ¿no? Todos ustedes saben del ataque de Villa a Columbus, por ejemplo, ¿no? Es una de las razones por las que Villa ataca a Columbus es precisamente para provocar una guerra entre México y Estados Unidos para debilitar a Carranza, ¿no? Villa no consigue esto, viene la expedición punitiva, no hay una guerra como tal, pero sí consigue la distracción del ejército carrancista con la expedición punitiva, le provoca un problema internacional a Carranza y también con la expedición punitiva consigue empezar a reclutar gente otra vez después de las batallas del Bajío, ¿no? Entonces, todas estas cosas son importantes entenderlas, porque México no está en un vacío internacional, ¿no? Está en un muy peculiar contexto internacional y en ese contexto se da un incidente que va a ser muy importante y que también ya dio para un libro ganador del Pulitzer, ¿no? Que se llama El telegrama Zimmermann. El libro así se llama, el telegrama Zimmermann. La autora es Barbara Tuchman, T-U-C-H-M-A-N, Tuchman, y creo que así se escribe, Barbara Tuchman, su apellido. Y en ese libro narra este episodio, que es uno de los episodios de espionaje más interesantes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este episodio también está tratado en la Guerra Secreta de Katz. Básicamente lo que consiste este episodio es que los alemanes tratan de hacerle una propuesta al gobierno carrancista para que sí están de acuerdo en apoyar a Alemania, en declararse, ¿no?, a favor de Alemania en el conflicto internacional. Entonces Alemania apoyaría a México en un intento de recuperar los territorios que había perdido frente a Estados Unidos en la guerra de 1846-1848. Este telegrama que envía el secretario de Relaciones Exteriores Zimmermann es interceptado por Gran Bretaña. Lo descifra Gran Bretaña. Este es un episodio en el que no me voy a detener, pero que vale mucho la pena que lo lean en algún momento porque es muy interesante. Descifran el telegrama y lo envían a Estados Unidos y Estados Unidos se entera de esta propuesta, ¿no? Este telegrama es enviado a México, bueno, no se envía directamente a México, se envía a la embajada alemana en Washington bueno, esto es en enero de 1917 y en el momento en el que se enteran los Estados Unidos que existe este telegrama, pues empiezan a presionar a Carranza. Obviamente le dicen, oye, hay una propuesta. Carranza dice, yo no sé de ninguna propuesta, a mí no me han hecho nada, ¿no? Navega ahí un poco con bandera de que yo no sé nada y a mí no me han dicho y pues yo no puedo contestar nada que no sé, yo me mantengo neutral. Más o menos lo hace bien Carranza, pero esto termina al final en el retiro del embajador norteamericano de México. Al restaurarse el orden constitucional en México, viene ya un embajador, el señor Henry Fletcher, a México como embajador de Estados Unidos en México, pero no dura como embajador ya formal en México mucho tiempo. Es llamado a Estados Unidos, me parece que tan solo 8 meses después de que había llegado, y ya nunca regresa. Es decir, casi durante todo el periodo presidencial de Carranza no va a haber embajador de Estados Unidos en México, y esto obviamente pues va a afectar las relaciones de México con Estados Unidos, ¿no? Esto va a complicar enormemente las relaciones exteriores de México con Estados Unidos. Entonces la Primera Guerra Mundial también es muy importante y las consecuencias que tiene el escenario internacional en México es muy importante para entender el arranque de la presidencia de Carranza. Ahora, una última cosa que quisiera comentar como antecedente es precisamente lo que sucede en el Congreso Constituyente. La historia del Congreso Constituyente en 1916-1917 es muy interesante y está hasta eso bastante disputada en términos de la historiografía, ¿no?, de lo que los historiadores
han dicho sobre el Congreso Constituyente. Incluso ahora, con el centenario de la Constitución, con el centenario del Congreso Constituyente y el centenario de la Constitución, pues hay un debate ahí importante, ¿no? Hay historiadores como Ignacio Marván que aseguran que en el Congreso Constituyente no se puede hablar de las facciones que comúnmente se ha hablado, es decir, una facción moderada que apoya a Carranza, que viene de la 26 legislatura, de los renovadores en la 26 legislatura, y otra facción de jacobinos radicales que están más o menos controlados o que apoyan a Álvaro Obregón, y que estas dos facciones importantes se enfrentan en el Congreso Constituyente, unos defendiendo el proyecto de Venustiano Carranza de Constitución y los otros tratando de jalar ese proyecto hacia la izquierda, ¿no? Tratando de incorporar las demandas que los grupos revolucionarios habían hecho a la Constitución. Hay, les digo, historiadores como Ignacio Marván que dicen que esto no es cierto, que estos grupos en realidad son invento de, sobre todo, la historiografía sonorense. Después de la caída de Carranza, los sonorenses empiezan a escribir la historia de su propia revolución, de cómo llegan ellos al poder, y una de las cosas que dicen es, bueno, pues lo que pasa es que Carranza nunca estuvo de acuerdo en las reformas revolucionarias, lo tuvimos que derrotar en el Constituyente, se convirtió en un dictador y había que echarlo, ¿no? Eso es un poco la narrativa de lo que los sonorenses están diciendo en los años de 1920, 30, y Ignacio Marván dice, bueno, esto es un invento de ellos. Por ejemplo, el libro de Álvaro Obregón que se llama 8,000 kilómetros en campaña, ¿no? Nacho se refiere a él, Ignacio Marván se refiere siempre a él entre broma y broma como 8,000 kilómetros de mentiras, ¿no? Porque ahí es donde se genera, ¿no? En parte esta historia de que hay un grupo de jacobinos obregonistas. Y luego hay otro grupo de historiadores que dice, no, efectivamente hubo un enfrentamiento muy importante en el Constituyente, estos grupos sí existieron y lograron más o menos negociar en ciertos momentos del Congreso Constituyente por razones muy coyunturales, ¿no? Que tenían que ver con el contexto propio del Congreso Constituyente, ¿no? Con mantener la coalición que había ganado la revolución en términos militares, pero que sus diferencias en realidad nunca fueron zanjadas. Y una vez que se aprueba la Constitución, estos grupos quedan en pie de guerra y eso va a subsistir hasta el 20 de mayo de 1920 con la muerte de Carranza en Tlaxcalantongo. ¿No? Entonces hay historiadores de un lado y del otro, unos que dicen, mira, si tú analizas las votaciones, pues en realidad no hubo tanta división, hay artículos muy importantes como el artículo 27 que pasó por unanimidad, no se puede decir que Carranza estaba en contra porque mira, el proyecto final del artículo lo escribe Pastor Roa, que era un operador político de Carranza, entonces no podemos decir que Carranza se opuso, etcétera. Y hay otros historiadores que dicen, mira, si tú ves lo que pasó después en el periodo de Venustiano Carranza, pues vas a ver que esos grupos se estaban enfrentando y que esto solo se podía solucionar con la muerte de uno de los caudillos, digamos, ¿no? Entonces, el Congreso Constituyente deja como consecuencia un contexto político muy particular. Carranza va a tomar el poder en un contexto político muy, muy particular y en el contexto del nacimiento de un partido político que lo apoya para llegar a la presidencia, pero que lo abandona un día después. Una vez que toma el poder Carranza, ese partido político básicamente se vuelve un partido de oposición, el Partido Liberal Constitucionalista. Ahora, la otra consecuencia del constituyente es nada más y nada menos que la Constitución. Es decir, el haber logrado promulgar la Constitución, el haber logrado terminar una Constitución, tuvo una implicación política muy importante, que es la reconstrucción de los poderes no solamente federales, sino también locales. Es decir, la Constitución ordenaba, ¿no?, la restauración del orden constitucional a través de una serie de pasos muy bien establecidos, ¿no? Había que tener elecciones para restaurar el Congreso, había que restaurar la Corte, nombrar los jueces, y había que tener elecciones después de las reformas constitucionales a todas las constituciones locales para reconstruir los poderes locales, ¿no? Entonces deja
obviamente al país en una efervescencia política, ¿no? Tener elecciones después de pasar la Constitución y de haber terminado la revolución, pues fermenta, ¿no?, todo este conflicto político que está latente. Ese es el contexto en el que Carranza toma el poder el 1 de mayo. Cuando Carranza toma el poder el 1 de mayo, se tiene que enfrentar al problema de reconstruir la economía nacional, terminar con los problemas de distribución de alimentos, bueno, de producción de alimentos y distribución de alimentos, ¿no?, atender a quienes tienen hambre, ¿no?, ver cómo se puede empezar otra vez a hacer que las haciendas produzcan, que los agricultores vuelvan a producir, que los trenes vuelvan a funcionar, que los medios de comunicación, el telégrafo funcione, que las minas echen a andar otra vez, que los puertos otra vez empiecen a funcionar. Es decir, tiene un problema muy agudo, ¿no?, una economía que está prácticamente paralizada y que hay que echar a andar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, con un presupuesto pues muy endeble, ¿no? Es decir, tampoco había recursos en todo el país como para decir, bueno, pues ahorita nada más le metemos dinero y punto, ¿no? México tampoco estaba en una posición de fortaleza para poder ir al extranjero y negociar empréstitos, ¿no? Decir, bueno, ya terminó la revolución, préstenme dinero y con ese dinero echo a andar la economía. Sobre todo porque había una disputa importante con Estados Unidos sobre los daños que Estados Unidos reclamaba a sus ciudadanos como consecuencia de la revolución, ¿no? Básicamente Estados Unidos decía, mira, está bien, ya restablecemos las relaciones diplomáticas, pero no va a haber un quinto hasta que no establezcamos cómo nos van a pagar los daños que se provocaron con la revolución. Y otro punto muy importante es que Estados Unidos, desde que se pasó la Constitución del 17, siempre tuvo sospechas, siempre fue tuvo esta inseguridad de que la Constitución se aplicara retroactivamente, sobre todo el artículo 27 de la Constitución, y que se le quitara las propiedades a los extranjeros, ¿no? En el marco, digamos, de que la Constitución decía el propietario original de la tierra y del subsuelo es la nación, pues entonces decían, bueno, ¿qué seguridad hay de la propiedad, ¿no? Entonces Estados Unidos decía, bueno, no va a haber ningún tipo de financiamiento ni nada hasta que no resolvamos estos problemas. Y sin Estados Unidos dispuesto a ayudar, pues el resto de las potencias pues tampoco, ¿no? Entonces Carranza inicia su gobierno con un problema económico, una crisis económica muy aguda. Ahora, también en el momento que toma el poder Venustiano Carranza, al día siguiente empiezan los enfrentamientos de Carranza con el Congreso. Es decir, la presidencia de Carranza en la historiografía es uno de los periodos menos estudiados en la historia de México. Por alguna razón, a los historiadores no les ha interesado meterse a fondo a entender qué fue lo que pasó en esos años, de la mitad de 1917 a 1920. Y pues se repiten cosas, pues la verdad, desde mi punto de vista, muy a la ligera, ¿no? Hay un libro de un investigador norteamericano, Douglas Richmond, que, bueno, trata a Carranza como si Carranza fuera verdaderamente un nacionalista, pro obrero, pro campesino, con una visión de Estado completa, ¿no? O sea, como si Carranza hubiera llegado al poder y hubiera entendido perfectamente bien todo, ¿no? Y cuando uno va leyendo el libro, cada página que pasa, uno se va preguntando cómo es posible que este régimen haya caído tan fácil. Si Carranza era nacionalista, si era pro obrero, si era pro campesino, si había hecho las reformas, si estaba impulsando todo esto, bueno, pues entonces, ¿por qué perdió el apoyo de los obreros, de los campesinos, del ejército, de Estados Unidos, de todo mundo, ¿no? Es decir, ese libro pinta a un Carranza que desde mi punto de vista no existe como presidente de la República. Después existen otros libros que tratan a Carranza como si hubiera sido un dictador. Es decir, Carranza llega al poder y en ese momento pues, se convierte en un dictador y desde el primer momento él trata de imponer un sucesor y esa imposición que tiene, ese comportamiento que tiene, controlando el Congreso, controlando a la Corte, controlando al Ejército, es lo que deviene en el levantamiento de Sonora, ¿no?
cosa que también es muy difícil de comprobar, que desde mi punto de vista tampoco existe, precisamente porque desde el día 1 Carranza está enfrentado todos los días con el Congreso. Les doy un dato muy importante que espero que recuerden para toda su vida. Si este curso que está iniciando se llama La historia del presente de México, las reformas constitucionales, bueno, pues Carranza es el único presidente desde 1917 hasta la fecha que no pudo reformar la Constitución en una sola coma. No hubo una sola reforma constitucional en el periodo de Venustiano Carranza. Y esto no es porque Carranza no quisiera. Carranza quiso reformar la Constitución, pero no pudo. Y no pudo porque no pudo con el Congreso, porque para reformar la Constitución uno tiene que tener coaliciones dentro del Congreso y tiene que tener un cierto control del proceso político, cosa que nunca tuvo. Entonces, Carranza, no se puede decir, no se puede sostener de ninguna manera que Carranza haya sido un dictador. Igual que se enfrentó al Congreso, también se enfrentó a la Suprema Corte, ¿no? Y se enfrentó de diferentes maneras en temas centrales. Les doy dos temas centrales. El primero fue precisamente la validez de la Constitución de 1917. Uno pensaría, a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Pues la Constitución pasó en febrero de 17, ahí estaba, todos acordaron que iba a entrar en vigor el 1 de mayo, entró en vigor el 1 de mayo y mágicamente ya nunca jamás nadie cuestionó la validez de la Constitución. Bueno, no es cierto. A partir de que se restablece el Poder Judicial, se restablece el juicio de amparo y se empiezan a presentar una serie de amparos ante la Corte, amparos penales, en donde se cuestiona la validez de la Constitución de 1917. Y la Corte no tiene otra más que decidir si la Constitución del 17 es válida o la Constitución del 17 no es válida. O sea, obviamente la Corte se ve en un rincón, ¿no? Acorralada en un rincón, teniendo que tomar una posición política. Y en estos amparos, en dos en particular, uno que se presenta en agosto de 1917 y el otro que se presenta en septiembre de 1917, en estos dos amparos, la Corte se pronuncia y dice: la Constitución de 1917 es válida, es legítima, como producto de la revolución. Por lo tanto, es una Constitución totalmente nueva. No es una reforma de la Constitución de 1857 como lo había planteado el primer jefe. Entonces, básicamente la Corte tiene que salir y decir, bueno, le voy a corregir la plana al primer jefe, porque pues, si él dice que su plan de Guadalupe es la base de la Constitución y que la Constitución en realidad es una reforma, la Corte le dice, pues lo siento mucho, no es así. Esto es una Constitución completamente nueva. El otro tema muy importante en el que se enfrenta la Corte a Carranza es en el tema agrario. Esto es una de las cosas que menos he estudiado en el periodo presidencial de Venustiano Carranza, que es la reforma agraria. Básicamente, en nuestro hipotálamo cultural, ¿no? En la historia que tenemos más o menos grabada en nuestra conciencia colectiva, decimos, la reforma agraria en realidad inició hasta Lázaro Cárdenas. Antes de Lázaro Cárdenas, solamente se distribuyó tierra con fines políticos y básicamente se hace mención de dos regiones: la región de Morelos, que es la reforma agraria que no hace Álvaro Obregón, pero que sí legitima a Álvaro Obregón, es decir, los zapatistas habían ocupado haciendas, habían distribuido la tierra y Obregón termina diciendo, sí, acepto esa distribución de tierras. Y la otra es Tamaulipas, ¿no? Y Tamaulipas se da hasta que Emilio Portes Gil es presidente interino de la República y él impulsa la reforma agraria en Tamaulipas. Pero antes de eso, digamos, se dice, bueno, la reforma agraria pues en realidad no se dio. Tuvo que venir Lázaro Cárdenas y fue quien en realidad impulsó la reforma agraria. Ahora les voy a enseñar unas gráficas, algunos datos, para que vean cómo la reforma agraria inicia desde 1917 y cómo Carranza se enfrenta a la Corte. Es decir, Carranza empieza a tratar de repartir tierras y la Corte es la que dice no las puedes repartir, ¿no? Es decir, la Corte aplica un criterio
constitucional hace una interpretación de la Constitución muy consistente con el liberalismo del siglo XIX, en donde se da más peso a las garantías individuales que a las garantías sociales, ¿no? Y entonces Carranza tiene este enfrentamiento con la Corte, ¿no? Entonces Carranza toma el poder, otra vez resumiendo, en una crisis económica, sin dinero, con un problema internacional, es un enfrentamiento con Estados Unidos, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, enfrentado con el Congreso y enfrentado con la Suprema Corte. Entonces, pues, se imaginarán, ¿no? Carranza por fin llega al poder, uno se lo imagina, ¿no? Ya después de todo lo que ha pasado en la revolución, ya me puedo llegar, sentar en la silla, ¿no? Y lo primero que le dicen es, pues resulta que no puedes gobernar, ¿no? Ahora, para acabar de hacer la imagen, ¿no? del problema que tiene Carranza enfrente, pues el país tampoco está completamente pacificado. Es decir, no solamente los villistas y los zapatistas siguen activos cuando él toma el poder en mayo de 1917, sino que hay otros grupos que están levantados en armas y que hacen guerrilla en diferentes zonas, grupos relacionados con Félix Díaz en Oaxaca y en Veracruz, la zona de la Huasteca y de la zona petrolera de la Huasteca, que básicamente controlaba Manuel Peláez. Son grupos que están levantados en armas y a los que Carranza sigue teniendo que enfrentar. Y el ejército que él tiene que utilizar para enfrentar esos levantamientos, esas guerrillas, pues también consume recursos, ¿no? Entonces, de los pocos recursos que hay, una buena parte se va a mantener el ejército. Este es, digamos, el país que tiene Carranza, ¿no? Yo les recomiendo muchísimo que utilicen una herramienta de este instituto para ver lo que está pasando en ese año de 1917, cuando Carranza toma el poder. Este es el diario que tiene el instituto. Todos los días el instituto publica, ¿no? En su diario histórico, se llama Diario de la Historia, ¿no? Publica un pequeño extracto de notas de la prensa, de lo que decía la prensa o de eventos que estaban pasando en el país después de mayo de 1917, para que vean lo que está enfrentando Carranza. Si ustedes siguen el Diario de la Historia del INERM, que lo pueden ver, si ustedes entran a la página del INERM, la liga está muy clara y entran a Diario de la Historia, les va a aparecer un calendario y pueden ir señalando día por día y les va a salir lo que el INERM está sacando cada día, ¿no? De cada día del año, como una especie de efeméride, digamos, pero en realidad para este año no han sido efemérides, ha sido como una ayuda para que la gente sepa el contexto en el que se da la Constitución, ya se pone en marcha, ¿no? Se empieza la vigencia de la Constitución y los días y meses siguientes. Y lo que se van a encontrar son todos estos enfrentamientos de Carranza con el legislativo y todos los esfuerzos de Carranza por reconstituir el gobierno, por echar a andar el gobierno, ¿no? Entonces les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, Carranza, una de las cosas que hace es desaparecer el Departamento de Justicia. Había un Departamento de Justicia que venía del Porfiriato, lo había heredado Madero, también había habido este Departamento de Justicia con Huerta, y cuando Carranza toma control de la situación política, él desaparece el Departamento de Justicia. ¿Por qué lo desaparece? Pues porque dice, mira, yo no puedo tener un Departamento de Justicia y pretender que el Poder Judicial sea independiente. Eso es verdaderamente contradictorio. Entonces, pues desaparece, ¿no? la Secretaría de Justicia. Entonces, bueno, pues al desaparecer la rama del gobierno, digamos, que lidia con el problema jurídico, pues se pone, digamos, en un enfrentamiento natural con la Corte. Con el Congreso, por ejemplo, al Congreso le propone un impuesto, ¿no? Hace una reforma fiscal y dice necesito ingresos, y entonces dice vamos a poner estos impuestos, y la Cámara le dice no puedes levantar esos impuestos. Y hay un enfrentamiento en la Cámara, hay una discusión muy interesante, y la propuesta de impuestos de Carranza incluso se vota 2 veces, y las 2 veces pierde Carranza, ¿no? También manda al Congreso, por ejemplo, la ley orgánica de las Secretarías de Estado. Es decir, tiene que hacer una ley para que funcionen las Secretarías de Estado, y esas las tiene que aprobar el Congreso, ¿no? Entonces, hasta el que el Congreso las aprueba, pues Carranza no tiene ley para que operen sus Secretarías de Estado. Otro ejemplo, el Congreso le exige a Carranza
que mande una propuesta de ley reglamentaria del artículo 123. Y Carranza dice, a ver, ¿cómo que el Congreso me exige a mí, Poder Ejecutivo, hacer una labor del Legislativo? Si el Legislativo va a ser independiente del Ejecutivo, pues yo no puedo hacer esa ley, la tienen que hacer ustedes. Y viene un enfrentamiento con el Congreso por la ley reglamentaria del 123, que nunca pasa en esos años, ¿no? La Ley Federal del Trabajo va a pasar solamente hasta 1929. La ley reglamentaria, el artículo 27 constitucional, ni siquiera llega al Congreso, porque dentro del gabinete de Carranza no hay acuerdo. Entonces, dentro del gabinete de Carranza no pueden proponer una ley reglamentaria el artículo 27. Y entonces, durante los años de Carranza y Obregón, y Calles también, va a funcionar como ley reglamentaria el artículo 27, la ley del 6 de enero de 1915. ¿No? Eso es lo que va a hacer las veces de ley reglamentaria, pero nunca pasa una ley reglamentaria, ¿no? Entonces los años de la presidencia de Carranza pues son años en realidad bastante caóticos, no porque Carranza hubiera sido un mal presidente o no tuviera visión de Estado o no supiera lo que tenía que hacer. El problema es que no controlaba el proceso político y no controlaba tampoco ni la Corte ni el Congreso, ¿no? Y en un contexto internacional y económico muy complicado. Ahora, finalmente, si ustedes más o menos ven una cronología del periodo, aquí no lo van a ver, los que están hasta atrás me imagino que no lo van a ver, pero ahí los guío un poquito. Y no se preocupen por no ver esto, porque si algún día necesitan esta cronología, con mucho gusto se las comparto. Y si no, también pueden ver dos cronologías muy, muy útiles para el trabajo de los historiadores. Una es precisamente de la autoría o coordinada por la doctora Patricia Galeana, que se llama Los siglos de México. Y la otra es una serie de cronologías que publicó este instituto, no recuerdo en convenio con quién más, pero hay una cronología del Porfiriato, una cronología de los primeros años de la Revolución, luego una cronología de la Constitución del 17 hacia adelante, que creo que esa, la que vendría al caso ahorita, es de la autoría de Pablo Serrano, coordinado por Pablo Serrano. Las pueden ver, seguro están aquí en la biblioteca. Pero si ustedes ven la cronología de estos años, van a ver que el periodo de Venustiano Carranza está muy marcado por la toma de posesión, que es en mayo de 1917, y el inicio del proceso sucesorio, es decir, cuando empieza, como diríamos en términos coloquiales, la grilla de la sucesión de 1920, que inicia en enero de 1919. Entonces, Carranza tiene solamente 1 año y medio efectivos para tratar de resolver todos estos problemas. El problema económico, el del presupuesto, la relación con Estados Unidos, el enfrentamiento con el Congreso, la pérdida del partido que lo llevó al poder, su enfrentamiento con el Partido Liberal Constitucionalista, que inmediatamente después de que entre en vigor la Constitución se vuelve un partido básicamente obregonista. Y sobre todo, desde que toma también el poder, pierde a su secretario de guerra, Álvaro Obregón, que renuncia a la Secretaría de Guerra y se va, según él, a la vida privada, ¿no? Regresa a Sonora, a su rancho, al cultivo del garbanzo y a la exportación del garbanzo, ¿no? Y bueno, según él, estaba en la vida privada. Obregón nunca estuvo en la vida privada, siempre estuvo muy metido en la grilla, sabía muy bien lo que hacía. Y bueno, desde el primer momento Carranza tuvo que estar tratando de gobernar viendo sobre su hombro, ¿no? A Obregón, lo que estaba haciendo y lo que planeaba, y los obregonistas cómo se movían. Cuando en enero de 1919 Obregón se declara ya candidato, dice, bueno, yo sí quiero ser presidente, básicamente todo mundo sabe, la clase política del país sabe, que Obregón hace referencia al pacto con el que surge precisamente el Partido Liberal Constitucionalista. El partido surge como una manera de que los grupos dentro del carrancismo se mantuvieran unidos para poder llevar a cabo el constituyente. Es decir, una vez que se convoca el constituyente, Carranza ya no ve más remedio que él dejar que los grupos políticos formen este partido, y hace un trato con ellos y les dice, bueno, si ustedes me apoyan para llevar a cabo el constituyente y para llegar a la presidencia de la República, entonces yo no voy a intervenir en que
se disputen la presidencia para 1920, pues los dos generales carrancistas más destacados, Álvaro Obregón y Pablo González. En 1919, cuando Obregón empieza ya su movilización política, Carranza se arrepiente de este pacto y empieza a hostigar a los obregonistas, ¿no? Y este enfrentamiento entre obregonistas y carrancistas se va a ir agravando a lo largo de todo 1919, hasta llegar al punto en el que hay un rompimiento muy claro entre Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, ¿no? Entonces, Carranza básicamente, si les digo qué es lo que caracteriza los años de la presidencia de Carranza, pues básicamente la inmovilidad del gobierno, un presidente muy débil, que está enfrentado con todos los grupos políticos, que se acaba enfrentando con los campesinos porque no puede llevar a cabo la reforma agraria, la quiere hacer legalmente, digamos, en el marco constitucional y no la puede hacer. Entonces acaba perdiendo el apoyo o el poco apoyo que había tenido los campesinos. Se enfrenta con los obreros. Todo el mundo sabe que las relaciones de Carranza con los obreros fueron muy problemáticas desde la revolución, desde el proceso militar de la revolución. Y a pesar de que había aceptado y había negociado incluir el artículo 3º, el 27, el 130, el 123 en la Constitución, pierde el apoyo de estos grupos y acaba con un ejército que lo traiciona cuando los sonorenses se levantan con el Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta tiene básicamente dos razones de ser. Uno es la desconfianza de Carranza ante la movilización obregonista. Carranza está convencido de que si él deja la elección, que en la elección se enfrenten Pablo González y Álvaro Obregón, entonces todo se va a decidir en un enfrentamiento militar, la violencia no va a terminar, la sucesión presidencial no se va a hacer de acuerdo a la Constitución, y entonces él empieza a hostigar a Álvaro Obregón, ¿no? Y empieza a tratar de impedir la campaña de Álvaro Obregón. La otra razón por la que surge el Plan de Agua Prieta es porque Carranza tiene un enfrentamiento con el gobernador de Sonora, que en ese momento era Adolfo de la Huerta. Empieza a tratar de provocarle problemas con los yaqui a Adolfo de la Huerta, y se acaba enfrentando con él por el control de las aguas de los ríos en Sonora, que la Constitución consideraba como aguas federales, ¿no? Entonces manda a militares hacia Sonora, y al movilizar al ejército hacia Sonora, pues tiene un enfrentamiento con los sonorenses. Ahora, Álvaro Obregón se le descubre, mientras él está en su campaña electoral, ya en los primeros meses de 1920, se le descubre correspondencia con algunos militares que estaban alzados en armas, sobre todo con Roberto Sejudo. Se cruza unos telegramas, los descubre la Secretaría de Guerra, y con base en esos telegramas, Carranza llama a Obregón a enfrentar un juicio militar en la Ciudad de México. Obregón primero dice que él no tiene por qué enfrentar un juicio militar porque él ha renunciado a todos sus cargos militares, él no es parte del ejército después de 1917, pero después obviamente tiene desconfianza en el proceso y termina fugándose y se va a esconder a Guerrero. Ahora, aquí hay un detalle muy, muy importante. Cuando Obregón está escondido en Guerrero y no está en contacto con el grupo sonorense de Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, etc., llega él en un momento, él piensa, de hecho, que los sonorenses están intrigando también en su contra. Y él, en ese momento, incluso considera la posibilidad de desconocer la Constitución de 1917 y regresar a la Constitución de 1857. Esto no se da. Los sonorenses logran entrar en contacto con él, le explican todo lo que está pasando, obviamente le dicen que está de su lado, y entonces Obregón se declara subordinado del gobernador de Sonora en el Plan de Agua Prieta, y con el Plan de Agua Prieta es que viene el levantamiento en armas. Ahora, el Plan de Agua Prieta es de mediados de abril de 1920.
Entonces, si ustedes hacen cuentas, básicamente el régimen de Carranza cae en 15 días. De la firma del plan de Agua Prieta, que me parece, si mal no recuerdo, se firma el 23 de abril de 1920. Del 23 de abril al 5 de mayo, el régimen se cae por completo. Carranza sale de la Ciudad de México el 5 de mayo a Puebla para celebrar el 5 de mayo y cuando regresa a la Ciudad de México se da cuenta que tiene que salir huyendo de la ciudad porque todo el ejército se ha levantado en armas y Pablo González está a punto de tomar la Ciudad de México. Y esa es la razón por la que Carranza sale huyendo en la caravana de trenes, tratando de llegar a Veracruz. Es interceptado en el camino, en el camino las vías, en el transcurso, en el tramo de las vías que cruza Puebla y Tlaxcala. Ahí lo detienen, él tiene que abandonar la caravana y bueno, ustedes ya saben el resto. Sale huyendo hacia el norte de la Sierra de Puebla y en el pueblo de Tlaxcalantongo es asesinado. Entonces, esto es básicamente, digamos, el periodo de Venustiano Carranza, ¿no? ¿Qué se logró en ese periodo? Nada, básicamente nada. Lo que se logró fue volver a establecer, digamos, las instituciones que hasta la fecha nos rigen, que es la Constitución del 17. Eso es lo que logra Carranza, promulgar la Constitución, echarla a andar, reconstituir los poderes y básicamente hasta ahí. Quizá una de las cosas que es importante no dejar de mencionar sí es el asesinato de Zapata, ¿no? El enfrentamiento con los zapatistas termina en el asesinato de Emiliano Zapata en abril de 1919 y obviamente esto es una marca, ¿no? Una verruga, digamos, en el rostro del periodo presidencial de Venustiano Carranza, ¿no? Esto es parte también de lo que ha dado a la historiografía pie para decir que Carranza fue un dictador, que se impuso militarmente, etcétera, ¿no? El asesinato de Zapata. Ahora bien, el periodo presidencial de Álvaro Obregón, pues hay que entenderlo también en ese contexto. Es decir, Álvaro Obregón también llega a la presidencia en un contexto bastante peculiar. Él tiene la fortuna de llegar a la presidencia como el candidato único. Es decir, nadie cuestiona la candidatura de Álvaro Obregón. Todo el mundo está de acuerdo en que él debe ser el presidente de la República. Y todo el mundo está de acuerdo en que la transición se dé a través de un periodo de interinato que ocupa Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta es el presidente interino básicamente porque era gobernador de Sonora y era el jefe proclamado en el plan de Agua Prieta, ¿no? Entonces él toma el poder como presidente interino y en esos meses en los que él toma el poder, que van de mayo de 1920 a diciembre de 1920, pues se encarga básicamente de plancharle la situación a Obregón, ¿no? Es decir, viene la pacificación, negocia con Villa, cosa que hace en contra de los deseos de Álvaro Obregón, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de la Huerta se desvive por explicarle a Obregón, mira, te conviene, ¿cómo te voy a dejar la situación así? ¿Entiendes todo, no? Y el otro necio diciendo, no, a este me lo quiero echar al plato y tú no me lo vas a dejar así, ¿no? Pero bueno, de la Huerta prevalece, pacifica el villismo, también pacifica a los felicistas, obviamente negocia con los zapatistas, ¿no? Que habían recibido a Obregón, ¿no? En su huida de la Ciudad de México, negocian la legitimación de la reforma agraria en Morelos y Obregón recibe un país completamente en paz, digamos, ¿no? En términos militares es una situación completamente distinta a la que tiene Carranza. Ahora, en términos internacionales, Obregón enfrenta un problema también muy complicado, que es a la hora del golpe de Estado, Estados Unidos considera el plan de Agua Prieta un golpe de Estado y entonces le retira el reconocimiento al gobierno de México, ¿no? Entonces, el gobierno de Álvaro Obregón nace como un gobierno sin relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y esto otra vez vuelve a traer el problema del presupuesto, de cómo echar a andar la economía, etcétera, ¿no?
Entonces, en el plano internacional Obregón no la tiene fácil, en el plano militar la tiene más fácil, y en el plano político Obregón también la tiene bastante fácil, porque en el tránsito de 1919 a 1920 se constituyen una serie de partidos que lo van a apoyar al principio incondicionalmente, ¿no? El Partido Laborista, que surge de la mano de Luis Morones, líder de la CROM. La CROM es la Federación de Sindicatos que nace en 1918, paradójicamente, en Saltillo, como una iniciativa de Espinosa Mireles, Gustavo Espinosa Mireles, el gobernador de Coahuila, carrancista declarado, llama a los sindicatos, se forma la CROM. Al principio parece que la CROM va a ser una federación de sindicatos pro gobierno, digamos, una federación blanca, pero no va a ser así, y va a constituir de la mano de Morones el Partido Laborista Mexicano, que va a apoyar a Obregón. El Partido Cooperatista Nacional, que va a terminar muy ligado a Adolfo de la Huerta, también es un partido que va a apoyar a Álvaro Obregón. El Partido Liberal Constitucionalista, que venía de la época del Congreso Constituyente y del proceso político de 1917-18, también va a apoyar a Álvaro Obregón. Y el Partido Agrarista, que también va a nacer de la mano del zapatismo derrotado militarmente, pero ahora organizado políticamente, que también va a apoyar a Álvaro Obregón. Entonces Álvaro Obregón llega a la presidencia con el apoyo de todos estos partidos políticos y con el control del proceso político. Por eso es que Álvaro Obregón va a ser el primer presidente exitoso en reformar la Constitución de 1917, porque sí va a tener ese poder. Ahora, Obregón tiene, bueno, ahora regreso a la presentación porque la vamos a pasar muy rápido, pero Obregón sí tiene un plan muchísimo más estructurado de cómo reactivar la economía y de las reformas que quiere hacer, ¿no? Entonces, en el periodo obregonista va a ser, por ejemplo, muy famoso el proyecto educativo que lidera José Vasconcelos, ¿no? Un proyecto educativo que surge de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación había desaparecido con Carranza porque Carranza estaba convencido que la educación era un asunto local que deberían de controlar sobre todo los municipios, y desaparece la Secretaría de Educación, pero después Obregón vuelve a ser la Secretaría de Educación y pone a José Vasconcelos al frente de la Secretaría, y hay un proyecto cultural y educativo muy importante, ¿no? Hay estudios muy importantes de la labor de Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación. Sobre todo les recomiendo un libro de un académico francés, Claude Fell como suena, F-E-L-L, que me parece que el título del libro es Los años del águila, y en el que él analiza el proyecto educativo de Álvaro Obregón, de José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación. También el apoyo a los muralistas mexicanos, por ejemplo, todos los murales de los cuales hoy estamos muy orgullosos, en la Secretaría de Educación, en Palacio Nacional, de lo que va a ser después el modelo para el Monumento a la Revolución, esta idea, digamos, de la raza cósmica, de la raza mestiza como la base del proyecto cultural mexicano, la educación de los indígenas. Todo esto viene, digamos, de esta acción de José Vasconcelos, apoyada por Álvaro Obregón, ¿no? Álvaro Obregón también tiene una idea de cómo echar a andar la Secretaría de Agricultura, de cómo echar a andar la agricultura del país otra vez, y al frente de esa secretaría pone a Antonio Villarreal, un agrarista convencido, que no tiene ningún empacho en tomar las riendas de la Secretaría y empezar a impulsar de veras la reforma agraria, ¿no? También en el cuatrienio de Álvaro Obregón vamos a ver cómo se impulsa la reforma agraria y cómo hay cambios muy importantes en las leyes, sobre todo en la ley de ejidos, para que se pueda dar la reforma agraria, ¿no? Entonces también ahí hay una idea muy importante. Y sobre todo, y pensando en que ya el tiempo me está empezando a carrerear, muy importante es el nombramiento de Adolfo de la Huerta como secretario de Hacienda. Adolfo de la Huerta es un personaje maravilloso. Sus memorias las tienen aquí en la librería, les recomiendo que se acerquen y que traten de comprarlas. Las memorias de Adolfo de la Huerta. Él es un personaje
que se acercó a Carranza muy joven, aprendió muchísimo de Carranza. Nunca se les olvide que los sonorenses todos fueron carrancistas, todos aprendieron con Carranza, y obviamente los dos más destacados fueron Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Ellos fueron los que aprendieron más del primer jefe, y de la Huerta tenía una visión muy compleja y de verdad muy completa para la edad que tenía cuando se vuelve presidente de la República. Es un personaje muy carismático, con una facilidad negociadora increíble y con un entendimiento muy destacado, ¿no?, de las cuestiones económicas del país, ¿no? Entonces, cuando Obregón lo nombra secretario de Hacienda, le encarga inmediatamente la renegociación de la deuda nacional, y de la Huerta inmediatamente empieza negociaciones con Estados Unidos, ¿no? Y es con esa habilidad que él tiene, él logra hacer la renegociación de la deuda con el tratado de la Huerta-Lamont, o Lamont de la Huerta. Si lo dicen en México, digan de la Huerta-Lamont; si se pasan del otro lado, digan Lamont de la Huerta, ¿no? Pero es ese tratado en el que básicamente México acepta su deuda, acepta la consolidación de la deuda nacional, es decir, que por ejemplo la deuda de los ferrocarriles la asume el gobierno, la deuda que está en bonos la asume el gobierno, la deuda interna que está en bonos fuera del país también la asume el gobierno, y de la Huerta hace una negociación con el grupo de banqueros liderado por los banqueros en Estados Unidos para pagar esta deuda en 40 años, ¿no?, que es un buen trato. Tuvo más problemas de la Huerta para negociar el tratado con Álvaro Obregón de los que tuvo con los banqueros norteamericanos, ¿no? De hecho, en esa negociación de la deuda, porque Obregón quería, el enfrentamiento entre de la Huerta y Obregón en ese tratado, en la negociación de ese tratado, es básicamente que Obregón quería que Estados Unidos, a la firma del tratado, inmediatamente prestara dinero a México, y Estados Unidos se negaba a eso hasta que se restablecieran las relaciones internacionales. Y para restablecer las relaciones internacionales, pues Estados Unidos tenía otras demandas que Obregón no quería aceptar, ¿no? Entonces de la Huerta le dice: mira, por favor acepta, esta es nuestra mejor oportunidad. Obregón dice: no, muy bien, aprendido del primer jefe, ¿no? Yo me siento en mi silla, terco, y no cedo un centímetro hasta que no me pongan condiciones, ¿no? A Carranza le funcionó en algunas negociaciones internacionales, para, por ejemplo, la salida de la expedición punitiva, pero a Obregón pues no le funciona tan bien y termina aceptando el tratado Lamont de la Huerta. Nada más que en este enfrentamiento con de la Huerta, pues la cosa se empieza a descomponer, digamos, en su relación. Otro personaje destacado, por supuesto, ¿no?, en el grupo obregonista es Plutarco Elías Calles, ¿no?, secretario de Gobernación, que forma, digamos, este triunvirato sonorense, ¿no?, que va a prevalecer durante todos los años 20, ¿no? Se van a ir separando algunos. Primero Benjamín Gil, del que voy a hablar en un segundo, después de la Huerta, y ya después van a subsistir Obregón y Calles. Obregón va a ser asesinado y al final el único que subsiste es Calles, ¿no? Pero de este grupo, Plutarco Elías Calles es secretario de Gobernación, muy cercano a Obregón también, obviamente, le controla todo el proceso político y la relación con los partidos políticos, ¿no?, en el gobierno. Y el otro, que es Benjamín Gil, que es secretario de Guerra y Marina, él solo va a ocupar durante 15 días la Secretaría de Guerra y Marina, porque bueno, va a morir. Algunos dicen que de cáncer, otros dicen que envenenado por Obregón. Hay ahí varias historias, pero bueno, este es el grupo de los sonorenses que toma el poder, ¿no? Y un aguascalentense muy importante, que va a ser Alberto J. Pani, que va a ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pani va a ser un personaje importante aquí porque él dice la historiografía, dice de la Huerta, por ejemplo, en sus memorias, dicen algunos de los que fueron cercanos al gobierno de Obregón, que Pani fue el que empezó a sembrar conflictos entre de la Huerta y Obregón, y los que bueno, los va a llevar al enfrentamiento, ¿no? De Pani, pues lean sus libros. Pani tiene cuando menos 2 o 3 libros
escritos en los años 20 y 30, Autobiografía de la Revolución, ese es el de Pani, Autobiografía de la Revolución es uno de ellos, en el que describe estos años con mucha claridad, y valdría la pena que le echaran un ojo para ver estos dos, el contraste, ¿no? Estos dos miembros importantes del gabinete de Obregón, de la Huerta por un lado y Pani del otro. El caso es que Obregón también tiene un periodo que es relativamente corto, si se fijan, o sea, él toma el poder en diciembre de 1920 y para finales de 1922 Estados Unidos está ya presionando fuerte a Obregón para que acepte las condiciones, básicamente de no aplicar retroactivamente la Constitución de 1917 para evitar la expropiación de propiedades norteamericanas. Obregón primero acepta el tratado con Lamont, después acepta un tratado en el que se crean las comisiones mixtas de reclamación para poder negociar con quien se había visto afectado, los ciudadanos norteamericanos que se habían visto afectados con la revolución, y finalmente Obregón va a aceptar la negociación de lo que hoy nosotros conocemos como los tratados de Bucareli. Los tratados de Bucareli son estos acuerdos por los que México acepta la no retroactividad de la Constitución de 1917. Los tratados de Bucareli son de mediados de 1923, del primer trimestre de 1923, si mal no recuerdo son de marzo de 1923. Ahora, ahí en este periodo que va de diciembre de 1920 a marzo de 1923, cuando Obregón, digamos, tiene el impulso, ¿no?, de la legitimidad que le dio el levantamiento de armas, el apoyo del ejército, los grupos políticos, con los partidos políticos empieza a tener diferencias, pero todavía controla el proceso político. Esto todo se va a romper con los tratados de Bucareli, ¿no? Los tratados de Bucareli van a marcar el periodo presidencial de Álvaro Obregón, porque en el momento que se sabe de los tratados, empieza a desquebrajarse el apoyo al presidente Obregón, ¿no? El primero que renuncia, la primera renuncia importante es la de José Vasconcelos. José Vasconcelos renuncia a la Secretaría de Educación, renuncia 2 veces, primero renuncia me parece que en enero de 1923 y después va a renunciar en junio me parece que en 1923, y él hace explícito su desacuerdo con los tratados de Bucareli. Y los tratados de Bucareli también van a ser muy cuestionados y criticados dentro del Congreso. En ese momento el grupo parlamentario más importante, el partido político más importante del Congreso, era el Partido Cooperatista Nacional, que es muy cercano a Adolfo de la Huerta. Y entonces, dado el enfrentamiento que había habido a la hora de la negociación de la deuda y después los tratados de Bucareli, que de la Huerta critica ferozmente, en contra del apoyo a los tratados de Pani, se viene el rompimiento de la Huerta con Obregón y viene el levantamiento de la huertista de 1923. Básicamente el levantamiento pues tiene también que ver con la sucesión presidencial. Álvaro Obregón se decide por Plutarco Elías Calles para apoyar a Calles, para llegar a la presidencia, y esto le genera tanto la defección de una buena parte del ejército que se va apoyando a de la Huerta, como la defección de un buen apoyo, de una buena parte de su apoyo civil por la defección de José Vasconcelos, ¿no? Entonces José Vasconcelos en ese momento no se vuelve candidato a la presidencia, él se va a salir del país, va a estar fuera del país hasta 1927, pero pues Obregón enfrenta este problema y es con los tratados de Bucareli que logra restablecer la relación con Estados Unidos, y a través de del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos es que tiene acceso a los préstamos, a las armas, al apoyo internacional de Estados Unidos para enfrentar el levantamiento de la huertista, ¿no? Ahora, es básicamente la mitad del ejército la que se levanta en armas. Obregón logra controlar la rebelión, él se pone al frente del ejército, él controla la rebelión y fusila
a la mitad de los generales mexicanos, ¿no? Es decir, ahí viene parte de la pacificación que México va a tener en los años 20, viene precisamente del fracaso del levantamiento de la Huertista, ¿no? Y Álvaro Obregón va a ser el primer presidente constitucional en el marco de la Constitución de 1917 que logra la transición pacífica del poder, ¿no? Pacífica después del levantamiento, pero en una elección, ¿no? Y entonces se da el tránsito constitucional, ¿no? Al gobierno de Plutarco Elías Calles. Entonces, quiero ahora mostrarles un poco de esta presentación para redondear algunos de los puntos que he hecho. Yo sé que he pasado por estos años rapidísimo, que en realidad no me da tiempo de entrar mucho en detalles, de tratar todos los temas, pero espero que con esto y ahora esta presentación podamos tener más o menos una idea de lo que pasa en estos primeros años, en estos dos gobiernos, y por supuesto ahora vamos a tener tiempo de contestar algunas preguntas y de aclarar algunas inquietudes. La Constitución del 17 obviamente es el punto de partida de estos dos periodos, es el marco en el que se da el restablecimiento del orden constitucional y de los poderes federales, ¿no? Y artículos como el 27, bueno, el tercero, el 27, 123, 130, van a ser la marca del nuevo marco constitucional. Si ustedes comparan la Constitución del 17 con la de 1857, pues van a ver que las diferencias más importantes están en estos artículos. Hay diferencias también en el balance de los poderes, en la organización del Poder Ejecutivo, etcétera. Hay una serie de cambios, pero el grueso, digamos, de la diferencia entre una Constitución y la otra está en estas reformas sociales, ¿no? Ahora, aquí no se ve nada, caray. No alcanzan a ver nada ahí, ¿verdad? Me va a pasar esta y aquí sí la pueden ver. A ver, aquí les explico lo que están viendo. Esta es la tierra otorgada a pueblos entre 1917 y 1928. Estos son los periodos presidenciales de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Si ven, aquí desde el principio se ve cómo empieza el reparto agrario, ¿no? Desde el mero principio se ve cómo hay un esfuerzo del gobierno por empezar a repartir tierras. Obviamente no se da con la velocidad que uno quisiera, ¿no? Si uno fuera zapatista, por ejemplo, diría, no, bueno, esto está súper fresa, ¿no? Pero cuando uno ve el proceso político que se necesita para hacer el reparto, es decir, construir la legislación, construir la burocracia, llevar a cabo el reparto y enfrentarse a los terratenientes, pues que haya una línea ascendente en estos primeros años de Venustiano Carranza, entre el 17 y el 20, ya es muy notable, ¿no? Después se da un salto que tiene que ver con el cambio de gobierno, que es lo que les digo de la legitimación del reparto en la zona zapatista, ¿no? Y después ya vemos una tendencia claramente alcista de Obregón hasta Calles. Con Calles empieza este titubeo de la reforma agraria. Todos sabemos esta declaración de Calles, ¿no? La reforma agraria ya se agotó, por ejemplo, ¿no? Este presidente conservador que dice la historiografía no quería repartir, pero vemos que está repartiendo, ¿no? Entonces, esto es un dato importante. Bueno, el artículo 123. Esto, en esta presentación la uso así para dársela a los chicos de Historia de México en el CIDE, precisamente porque cuando decimos proyecto carrancista, ¿en qué consiste el proyecto carrancista? Pues básicamente nada, ¿no? Dicen, bueno, ¿cuál es el proyecto carrancista? ¿No? Pues ahí están unas fotos y todo, pero ¿cuál es el proyecto carrancista? Bueno, nada. No, porque Carranza no tenía manera de realmente hacer un proyecto de gobierno estructurado, ni siquiera, si lo ven en términos muy estrictos, tenía gobierno, tenía que constituir el gobierno, ¿no? Entonces no hay como tal un proyecto carrancista, ¿no? Pero sí, esta es una lástima que no se vea esta gráfica por la luz, pero se las comparto con mucho gusto. Lo tienen aquí en el instituto y todos pueden pedir que se las den. En este mapa, si ustedes vieran los colores en el mapa, se ve los recursos interpuestos por estado en ese periodo. ¿Qué quiere decir recursos interpuestos? Bueno, pues son los terratenientes
que se están amparando ante el reparto, ¿no? Entonces tenemos estados ya en la República en donde se empiezan a presentar amparos en contra del reparto. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque si Carranza no estuviera repartiendo, entonces, ¿por qué se estarían amparando los hacendados? Es decir, de que se estaba iniciando la reforma agraria, se estaba iniciando, ¿no? Insisto, no al ritmo que uno quisiera, pero se estaba iniciando. Qué lástima que no se ven los colores, ¿no? Después viene, bueno, el plan de Agua Prieta, como les decía, y desemboca en el gobierno de Álvaro Obregón. La iconografía de la revolución es muy, muy importante. También les recomiendo que vean la historia gráfica de la revolución de Casasola, que viene todas las fotos del archivo Casasola, porque en unas cuantas fotos ustedes pueden hacer, con unas cuantas fotos pueden hacer maravillas de historia, ¿no? Uno realmente puede darse cuenta de muchas cosas a través de las fotografías, ¿no? La iconografía de Álvaro Obregón es maravillosa. Era un personaje extremadamente carismático, ¿no? y que le encantaba ser fotografiado, y entonces tenemos fotografías muy variadas de Obregón en sus muy diversas etapas y que revelan muy bien su personalidad, ¿no? Aquí sí hay un proyecto obregonista ya organizado, y esta es una frase que no sé si reconocen. Esta frase tiene otra forma durante el porfiriato. Mucha política, ¿no? Y poca administración, y Porfirio Díaz decía, no, pues hay que hacer más administración y menos política, ¿no? Pues aquí está Álvaro Obregón diciendo eso, ¿no? Haré más administración que política. Álvaro Obregón termina en mucho siendo un admirador de Porfirio Díaz, ¿no? Decía, Porfirio Díaz nada más tuvo un error, ¿no? Pues que fue hacerse viejo, ¿no? Entonces frases como esas de Álvaro Obregón pues revelan mucho cómo Álvaro Obregón termina siendo un personaje que aprende mucho de estos políticos porfiristas, ¿no? Entre ellos, pues, Venustiano Carranza, ¿no? Él sí, ¿no? José Vasconcelos tiene este proyecto educativo, la creación de escuelas, tanto rurales como técnicas, elementales, en las áreas indígenas, ¿no? Esta cruzada de los maestros que van con esta cosa que hoy vemos un poco como romántica, pero que en ese momento Vasconcelos le impulsó con mucha energía y con mucha ilusión, dándole a los niños los clásicos, ¿no? Para que leyeran a Platón y a Plotino y a Sócrates, ¿no? Y esta colección de libros que hizo con todos los clásicos y que repartía, ¿no? Y por supuesto el desarrollo de las bellas artes, ¿no? Y de la cultura, ¿no? De los muralistas y todo esto, ¿no? Hay un renacimiento muy claro de los valores nacionales. Este tipo de pintura, ustedes la reconocen bien, es la pintura de los muralistas, ¿no? De los años 20 y 30, que van a ser hoy parte de nuestro orgullo nacional, ¿no? Es de la época de Álvaro Obregón, ¿no? Ahora, aquí se ve un poco más, no ven los colores más claros en el mapa, pero ya ven los colores más oscuros, y estos son los recursos interpuestos por Estado, ¿no? En el caso del periodo presidencial de Álvaro Obregón, y ya ven que hay estados que tienen entre 150 y 180 amparos ya para ese momento, ¿no? Es decir, la Corte ya está enfrentando una serie de amparos muy importantes, y que si pudieran ver estos mapas, que insisto, se los comparto el día que quieran, pueden ir viendo cómo va avanzando el reparto a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Entonces también Obregón tiene una idea muy clara de que el reparto es muy importante, ¿no? Los tratados de Bucareli, que son lo que les digo, marcan el cuatrienio del presidente Obregón, porque van a llevar a la rebelión de la Huertista, una rebelión en verdad muy violenta, y en donde por primera vez Álvaro Obregón demuestra esta faceta, digamos, de un líder que está dispuesto a todo, ¿no? Incluso pues a fusilar a sus compañeros de armas, a sus amigos cercanos, que esto, bueno, se va a hacer mucho más pronunciado en los años del cuatrienio de Calles, ya en la segunda campaña de Obregón para la reelección, para su primera reelección, con la muerte del general Serrano, del general Gómez, por ejemplo, ¿no? De esta represión obregonista. Y bueno, finalmente el gobierno de Plutarco Elías Calles, que viene como una continuación del proyecto obregonista, y en el que también hay
ya un proyecto mucho más estructurado, ¿no? Carranza, por ejemplo, una de las cosas que quiso hacer durante su periodo fue hacer el Banco Único de Emisión, le llamaban entonces, es lo que ahora conocemos como el Banco de México, porque era central el Banco Único de Emisión para volver a reactivar el crédito y que los agricultores, por ejemplo, tuvieran el crédito necesario para empezar a producir. Y Carranza, pues obviamente no pudo hacer esto, el Congreso nunca se lo aprobó. Después Obregón trata de hacerlo, eso es parte de lo que estaba buscando con los empréstitos derivados del Tratado de la Huerta-Lamont, que no consigue hacer y que finalmente Calles va a lograr hacer, es la creación del Banco de México en 1925, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, para que vean cómo el proceso político se va consolidando en esos años y cómo es solamente hasta que el proceso político se empieza a estructurar y los grupos dentro del partido empiezan a funcionar en partidos políticos como los conocemos hoy en día, es que se empiezan a poder aprobar estas reformas que le dan pie a la reconstrucción, ¿no? En la historia de la Revolución del Colegio de México, esta serie de varios tomos que se hizo en los años 70 y 80. Por ejemplo, este periodo es el que se conoce como los años de la reconstrucción, los años de Obregón y de Calles, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver. Hay una vastísima literatura acerca de la reconstrucción nacional en estos años, aunque también hay pocos estudios de la presidencia de Álvaro Obregón. Yo les recomiendo los libros que ha escrito Pedro Castro, por ejemplo, tiene uno muy bueno que se llama Álvaro Obregón, Fuego y Cenizas de la Revolución Mexicana, es un buen libro. Él ha escrito también sobre De la Huerta, ha escrito también sobre Francisco Serrano, lo que les puede dar una idea más clara del grupo de los sonorenses, ¿no? Y de lo que pasó en esos años. Como les digo, hay estudios de José Vasconcelos, la Secretaría de Educación, y luego, bueno, ya les platicará algún otro colega del periodo de Calles y pues el evento, digamos, que marcó todo el periodo presidencial de Calles, que es la Cristiada, ¿no? Ahí pueden ver el libro de Jean Meyer, el clásico de 3 tomos de Jean Meyer. Es decir, hay una gran bibliografía. Me voy a hacer yo un anuncio personal. En este libro que mencionó Felipe, entre los que yo he publicado, el que se llama Historias de la Revolución Mexicana, ahí hay una bibliografía muy, muy amplia de la Revolución, separada por temas, y pueden ir siguiendo ahí pues tanto fuentes primarias como biografías, como historias políticas, intelectuales, sociales, de la cultura, para que puedan ir siguiendo durante este curso toda la historiografía, ¿no? Entonces yo creo que con esto voy a parar para poder darles espacio a las preguntas y poder resolver algunas inquietudes, porque si no, yo con mucho gusto me podría quedar aquí hasta las 10 de la noche, pero no sé si ustedes. Muchísimas gracias.